¿Tienes una idea en mente y solo te falta el impulso para hacerla despegar? Este es tu punto de partida. Bienvenido a Ganar, Ganar. El podcast que te equipa con inspiración, estrategias y acción para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en mi segundo episodio de mi podcast Ganar, Ganar. Estoy muy agradecida con todos ustedes por la visita que han tenido en diferentes plataformas como YouTube, Facebook o mis plataformas de stream. Estoy muy agradecida también por eso y por todos los mensajes que me han dejado y que me han motivado a seguir haciendo este segundo episodio, el cual es una gran oportunidad de conectar con todos ustedes y de un ganar-ganar. Y como muchos me lo pidieron, Adri, entonces, ¿qué siguió después de esta historia? Cuenta pues qué pasó después de haber sido mamá, donde tú contaste lo importante que había sido toda esa etapa y toda esa etapa de mi padre. Pues quiero decirles que siempre hay momentos bonitos, o sea, no todo fue un momento de tristeza. Digamos que uno de los grandes logros que tuve después de toda esta parte fue, primero al ser mamá, pues elijo serlo, me transforma mi vida, pero nunca dejé de ser esa mujer profesional, esa mujer ejecutiva, esa mujer que siempre quiso salir adelante y siempre lo manifesté desde niña y siempre creí y he creído hasta hoy en que la mujer puede tenerlo todo. O sea, nosotros podemos ser esposas, mamás y empresarias. Bueno, en esa etapa fue muy linda porque pude conectar un poco con mi hija, pero la verdad fue muy linda en el sentido que más o menos a los 3 años yo pude conectar realmente con mi hija porque fui ejecutiva, fui haciendo muchas cosas. En ese momento de mi vida pues tuve una gran oportunidad trabajando, de estar en una compañía, me dieron una oportunidad en una compañía de telecomunicaciones, una oportunidad gigante después de ser una profesional. Pues claro, era el sueño de mi vida, sobre todo el nivel de ingreso. O sea, a mí me cambió muchísimo ese ingreso. Fue muy bonito porque logré crecer mucho profesionalmente, muchísimo. Tuve un jefe que fue un gran mentor para mí, fue fuerte conmigo, la verdad. Yo tengo anécdotas y creo que muchas me escuchan de mis compañeras porque hoy somos amigas. Yo recuerdo que él me decía, bueno, vamos a hacer una presentación de tu área. Y yo era la que más color ponía en las gráficas, ponía más información. Muchas veces los indicadores me decían que no los estaba haciendo bien. Fue una escuela, siempre que yo iba a esas reuniones yo sudaba, o sea, era como que, wow, nunca me iba a ir bien porque siempre me decía, a mí no me parece. Eso me fortaleció mucho porque no derramé mucha lágrima, lloré muchísimo. Siempre me sentí, digamos, como la más junior del grupo, porque las mujeres, las resto eran muy senior, no en edad, sino en experiencia, pero yo era como la más junior, como la que apenas estaba recién egresada, aunque realmente trabajaba, ¿no? Trabajaba, pero nunca había tenido un nivel, digamos, de exigencia, un nivel de responsabilidad tan alto. Entonces esto me ayudó a crecer mucho. Tuve momentos en que, quiero tirar la toalla, quiero irme, este jefe no me quiere, yo creo que él nunca me quiso. Bueno, tenía algunas compañeras que me ayudaban, especialmente una que es una gran amiga mía que me ayudaba a mejorar mis gráficas. Y pues yo trabajaba en un área que era de training, de entrenamiento, entonces tenía que coordinar el entrenamiento de casi 500 personas con otro outsourcing, entonces la responsabilidad era mía de garantizar que todo ese conocimiento, sobre todo el lanzamiento de esa compañía de telecomunicaciones, pues todo era homologado en un call center. Entonces eso era una presión bastante alta. Era buena en lo que hacía, por ejemplo, en entrenar, en conectar con las diferentes áreas, eso, pero habían cosas como numéricas, como de seguimiento, que me faltaba muchísimo. Entonces siento que esta compañía me dio la oportunidad de crecer mucho y a la vez también de trabajar mucho. Creo que en mis primeros 2 años fui una mamá bastante ausente, porque pues Isabel era muy pequeñita, pero yo estaba en mi mejor momento. Además, como lo dije ahorita, pues crecí económicamente, compré mi apartamento, tuve carro, pude vestirme como yo me quería vestir. Creo que fue el momento clave en la vida, y uno de los momentos claves como cuando tú te sientes en ese momento de abundancia, como que sí se puede, y ya más ejecutiva. Mejoró mucho mi calidad de vida, donde pude vivir, mejoré mi estrato donde vivía, y pude crecer mucho más con mi esposo financieramente, ¿cierto? En ese momento pues de la vida uno está en el auge de ser esa ejecutiva, de crecer,
Y mi hija, pues recuerdo que una de las cosas claves que siempre hablé con mi esposo era que yo pues iba a conseguir un lugar que cuidara a mi hija pues mientras realmente nosotros trabajábamos, y la llevamos a un centro educativo muy bueno, que básicamente trabajaba mucho todo el tema de programación neurolingüística, y que yo me sentía tranquila y segura que ella siendo bebé, porque realmente mi hija, yo termino mi licencia de maternidad, que son 3 meses en mi país, y automáticamente al día 91, como digo yo, 92, estaba ya en esta guardería que cuidaba bebés, y afortunadamente solo cuidaba 3 bebés. Entonces eso me hacía sentir muy, muy segura de que mi hija estaba bien. Siempre he creído en la educación, o sea, yo siempre he creído en eso. Entonces para mí este centro de educación me permitía apoyarme en lo que yo no podía estar, y en lo que el tiempo también me dijo que yo no era. Como yo soy una muy buena mamá, soy una gran compañera de vida, pero yo no soy una maestra. Yo siempre visualicé eso, decía, sí, hay veces uno tiene tiempo de cantidad con sus hijos, pero realmente uno necesita tiempo de calidad. Yo sentía que en la medida que yo iba trabajando, pues el tiempo con mi hija iba a ser poco, como que yo le iba a educar, le iba a enseñar el abecedario, iba a pintar con ella, iba a manejar texturas. Yo sabía que el tiempo no me daba, y no era esa típica mamá. Yo ya entendí con el tiempo qué tipo de madre iba a ser. Entonces este centro educativo me ayudó muchísimo, aunque no tiene muchas alternativas en su momento, pero yo sabía que mi hija necesitaba espacios como eso, también de integrarse con otros niños, de socializar con otros niños, de incomodarse con otros niños. Ella en su casa nadie la iba a incomodar, y si iba a tener una babysitter pues menos, porque la babysitter iba a estar más pendiente de ella, que esa es realmente la función, ¿no? Pero bueno, pasaron 2 años, mi esposo también estaba en una muy buena compañía, que de gran gratitud para nosotros. Él empezó a trabajar, o estaba trabajando obviamente, pero yo empecé a viajar mucho entre mi ciudad y la capital. Entonces como que nos turnábamos, o sea, si él iba a viajar, entonces yo no viajaba, si él viajaba, entonces así como para poder estar con Isabela, pero mi mentalidad siempre era crecer, o sea, entre más oportunidades tuviera, donde más ingreso tuviera, donde más protagonismo tuviera, pues eso era lo que yo estaba enfocada, y obviamente generando ingresos con mi esposo para que mi hija tuviera una mejor educación. Obviamente nunca nos olvidamos, o especialmente yo, pues de que la responsabilidad era para los demás y no era mía, pero sí sabía que un buen soporte educativo, de un buen lugar para mi hija, pues me iba a permitir a mí también crecer. O sea, no la estaba como abandonando donde fuera, sino que yo sabía que ahí estaba bien, y que yo iba a poder seguir ejerciendo lo que estaba haciendo. Estuvo mi hija 5 años en esta super guardería que la adoro y en gratitud. Yo seguí creciendo, trabajando, viajando, aprendiendo un montón, porque fue una compañía que me dio todo, lo dije al principio. Crecí muchísimo como profesional en todos los aspectos de mi vida, pero llegó un momento en que, cuando lo decía al principio en mi primer episodio, yo siempre fui responsable de mi familia. Entonces yo nunca en mi cabeza estuvo siquiera la posibilidad de pensar, ¿saben? Me voy a ser independiente, me voy a retirar de trabajar. No, eso nunca estaba, porque yo tenía que tener el plan B, el plan C, pues estaba apoyando a mi familia, ¿cierto? A mi mamá, especialmente a mi hermano. Entonces no me podía, como decimos nosotros, como ese lujo. Pero bueno, nunca lo hice, pero aprendí con la historia de mi vida que si uno no toma las decisiones, la vida las toma por uno. O sea, y ese es un gran aprendizaje. Y para mí eso fue un gran ganar. ¿Por qué? Pues después de 3 años de trabajar en esta compañía, la compañía pues la venden, la compra una multinacional, y mi posición, que era en la parte de recursos humanos, me dicen, bueno, Adriana, hay un plan retiro, 1, o 2, tu posición queda en Bogotá. Yo recuerdo que en ese momento pues yo quería irme para Bogotá. Yo me voy para Bogotá porque pues yo estaba feliz, y era una oportunidad también de crecimiento profesional. Lo consulté con mi esposo, que pues somos parceros de vida y de decisiones, y hoy lo sigue siendo.
le pregunto y él como siempre ha sido un hombre que me ha apoyado. Creo que ha sido de ambos. Él me ha apoyado, yo lo he apoyado a él. Entonces él me dice, listo, ¿tú quieres ir para Bogotá? Nos vamos para Bogotá. No hay problema. Yo pido traslado de la compañía. Y fue muy bonito y por eso yo le reconozco mucho a mi esposo esa oportunidad de él siempre estar dispuesto a que crezcamos juntos. O sea, nunca ha sido un hombre, digamos, egoísta. Entonces yo también, culturalmente, digamos, o en nuestro ambiente de pareja, siempre hemos pensado en lo que nos convenga, o individual o los dos. Pero no como que primero yo, segundo yo y los demás que esperen a nivel de pareja. Entonces él me dice, Adri, si tú quieres, pues vámonos, yo pido un traslado, con una gran desventaja, pues digámoslo así, porque él estaba en la ciudad de Medellín, que la compañía era su sede principal, y ya la otra sede de la capital no era la principal, y en el caso mío, yo no estaba en Medellín en la principal, sino que pasaría a Bogotá a estar en donde estaba, digamos, toda la empresa de telecomunicaciones. Entonces, mi esposo me dice, no pasa nada, yo pido traslado y vamos. Si tú quieres hacerlo y te gusta y estás feliz y vas a crecer, perfecto. Listo, le digo a mi jefe, le digo, bueno, cuenta conmigo, yo me voy para Bogotá, ya está todo listo, mi esposo está listo, ok. Recuerdo que era como, el plan de retiro de esa compañía era como un viernes, ¿cierto? Un viernes. Mi esposo toda la vida manejó durante mucho tiempo, fue vendedor de esta compañía por muchos años, él trabajó casi 10 años, si no es 10 años en esta compañía, y tuvo varios procesos también de crecimiento, ¿cierto? Al interior fue representante de ventas, luego fue supervisor y luego él ya manejaba todo el tema de distribución de ciertos canales en esta empresa. Entonces él apoyaba el montaje de distribuidores. Cuando esta compañía asignaba distribuidores por áreas en el país, pues Juan estaba en apoyo de algunas ciudades construyendo y haciendo que el distribuidor pues construyera su compañía, lo organizara con base a las necesidades de la empresa que él representaba. Entonces, bueno, la cosa, mi esposo empieza a hacer todo ese tema de coordinación, y un día, como nada es casualidad, todo pasa para algo. Y mi esposo me dice, Adri, hay una posición para postularnos para ser directores, para ser distribuidores independientes. Y yo siempre he querido hacer eso. Sobre todo que él siempre veía la oportunidad de ser independientes, pero también la oportunidad de poder estar más con la niña, con Isa. Él siempre veía eso, porque yo, lo que dije hace un rato, durante esos 2 años, yo no logré mucho conectar con Isabela, me duermo un poquito, porque yo era muy ausente. Pero uno a veces como mamá piensa que como uno está en otro nivel y está tan chiquita, pues ella todavía no nos vamos a conectar muy bien porque ella está muy pequeña. O sea, resulta que no. Resulta que uno conecta pues, siempre, o sea, de antes de nacer está conectado con sus hijos y que ellos sienten y ven y uno cree que no. Y yo pensaba que mi hija, como yo llegaba los fines de semana y compartía mucho con ella en el tiempo, pero yo sí veía que mi hija tendía a ser bastante rebelde, a llamar la atención, era muy, como decía yo, muy grosera siendo una bebé, o sea, de 2 años era tremenda, me hacía unas pataletas, yo no tenía como la paciencia, yo no sabía cómo controlar eso. Entonces yo lo que la llenaba era de como que no de regalos, porque nunca he sido una mamá materialista de llenar a los hijos con dinero o con regalos, para que no, siempre la tuve muy clara, porque yo vengo de un momento de vida donde no aguanté necesidades, pero no fue una familia muy abundante. Entonces yo siempre tenía en la mente que si algún día de la vida no tuviéramos nada o pasara una situación económica difícil, mi hija estuviera preparada. Porque siempre pensaba que, y todavía lo sigo creyendo, que si le dábamos mucho lujo en todo, porque ella nació en mucha abundancia, pero si nosotros no hubiéramos medido
tal vez mi hija, en un momento como el que luego pasamos cuando viajamos a los Estados Unidos, que ya era diferente, tal vez ella se hubiera perdido o tal vez hubiera cogido otro camino porque no hubiera podido manejar eso. Entonces siempre lo tenía como claro, siempre lo tuve en la mente y tuve un gran amigo y un gran esposo, un gran parcero de vida que lo entendió conmigo y lo trabajamos juntos. Entonces, claro, cuando mi esposo, retomo la historia, cuando mi esposo le dice que se puede postular, él lo consulta conmigo y yo sé que él lo veía, pero él no me lo iba a decir porque yo era una mujer que quería seguir triunfando profesionalmente. Entonces él me iba a decir, no, yo lo que quiero es que tú tengas tiempo para quedarte en casa con la Isa y no sé qué. Él no me lo iba a decir porque afortunadamente, y en estos 25 años, algo que tiene mi esposo es que me conoce muy bien. Entonces él sabe cómo hablarme, cómo decirme para lograr el objetivo. Entonces, ¿es bueno o es malo? No sé, pero pienso que ha sido muy ganador, porque al final el resultado ha sido bueno. Entonces, cuando él me dice eso, yo le dije, pues, hazlo, preséntate, pues, no, porque no sabíamos si realmente se le iban a dar esa distribución a él. Entonces, pues, yo seguía en mi proceso. Mi hija era una niña realmente que muy enferma, o sea, mi hija siempre sufría de asma, era alérgica. Yo recuerdo que cada diciembre, yo por unos 2 o 3 años, si no fue más, en mi ciudad se celebra el Día de las Velitas, se prenden velas en honor a la Virgen María, un 8 de diciembre, y mi ciudad, Medellín, es muy conocida porque el 1 de diciembre o sea, se lanza la Navidad, entonces hay demasiada pólvora, ruido en toda la ciudad, eso es una cosa, es muy famoso, pero a mi hija eso le hacía daño, porque primero las velas, el humo, y 2, la contaminación que generaba tanta pólvora, porque eso es el 1 de diciembre, eso era impresionante. Entonces mi hija estaba con enfermera en la casa, siempre con oxígeno, eran episodios muy tristes. Yo recuerdo que mi esposo lloraba de verla porque mi esposo sufrió de asma. Entonces él, ver a mi hija con esa maquinita acá, lloraba. Y definitivamente, pues, en diciembre nunca lo disfrutamos hasta como después de 5 años, como a los 4 o 5 años disfrutamos eso. Pero había algo que era importante anotar, que yo después entendí que yo era la que atraía esa enfermedad de mi hija. Porque yo siempre decía, uy, ya llegó diciembre. No, otra vez encerrada. Esta muchacha, preparémonos para estar en el hospital, preparémonos por las velitas, encerrémonos. No, es que no puede salir. Yo atraía eso. Pero yo en eso no lo entendía, lo vine a entender después. Cómo las palabras tienen poder. Cómo lo que uno piensa y dice, tanto bueno como malo, genera el resultado que uno está pensando y diciendo. Y a uno le decían, hay gente más avanzada en su época, me decían, Adri, es que vos siempre decís lo mismo y te pasa lo mismo, pero en mi conciencia no estaba que yo era la responsable de eso. La niña no era responsable, era yo. Justo cuando mi esposo me dice eso y llega el momento del retiro, y yo ya había dicho que me iba para Bogotá, la vida me muestra un camino y me dice, bueno, Adri, tú te vas para Bogotá, pero tú no tienes a nadie en Bogotá y tu hija es todo lo que acabo de decir, ¿quién te la va a cuidar? O cuando tú tengas que viajar, ¿quién te la va a cuidar? Y yo siempre fui y he sido muy recelosa en con quién dejo a mi hija. Nunca he sido una persona que, tú me la puedes cuidar y yo te dejo a la niña. O si quieres, un día, mediodía, 2 horas. No, siempre fui muy recelosa. Hasta tuve personas que me ayudaban en casa y nunca le dejé a mi hija. Yo creo que lo máximo que pude haberle dejado sería 1 hora o 2 horas. Siempre tuve esas personas en casa para lo que tenían que hacer de casa, pero nunca para ser responsables de mi hija. Y sigo siendo ahora mi hija con 20 años y yo soy bien recelosa, cuidadosa en eso, siempre. Nunca me pasó nada, nunca estuve en peligro de nada, pero creo que siempre he sido una mamá protectora, como muchas de nosotras, ¿no? Entonces, en ese momento cuando pasa eso y la vida nos muestra eso, y mi esposo se sienta conmigo y me dice, Adri, ¿qué hacemos? Y yo, pues, ¿qué hacemos? Y si me sale la distribución. Mi esposo, había soñado ese momento por años. Y si nos sale, ¿qué hacemos, Adri?
Entonces, ¿tú cómo te vas a devolver? ¿Cómo vas a decir que no? Había un plan retiro supremamente bueno. Y yo, bueno, o sea que conversando le dijimos, ok, entonces no, yo no me voy para Bogotá. Nos quedamos acá los dos a ver que si te sale o no el de distribución, pues yo no creo que me quede sin empleo. O sea, y siempre le dije, pero si yo me demorara en unos días del empleo, tú me apoyas económicamente. Sobre todo yo pensaba en mi madre, en mi familia, tú me apoyas. Y él me dijo, sí, yo te apoyo. Yo, bueno, entonces si usted me va a apoyar y yo puedo tomarnos esos días a ver qué pasa, pues para adelante. Recuerdo que en ese momento le dije a la compañía, bueno, muchas gracias, me acabó el plan retiro. Me dio muy duro, sí, claro, porque yo quería estar en Bogotá y sentía que podía progresar también. Pero bueno, en ese momento mi prioridad era mi familia y mi prioridad era mi hija, en ese momento. Porque también a quién se le iba a dejar y tenía tan enferma, porque entonces empieza que mi niña tan enferma y tan asmática y dele. Siempre fue esa conversación durante esos 2 o 3 años. Ok, me retiro de la compañía en un muy buen plan de retiro. Yo creo que esas son oportunidades que solo presentan a veces 1 o 2 veces en la vida. Conozco una amiga que le ha pasado ya 2 veces. A mí me pasó solo esa única vez. Mi esposo, pasaba todo noviembre, lo recuerdo, como a las 2 semanas o 3 de yo ya estar en casa, que ya no estaba trabajando, mi esposo me llama y me dice que a él lo seleccionaron para ser uno de los distribuidores de esta empresa. ¡Wow! Eso fue felicidad. Yes, dijimos, yes, no lo podíamos creer, era un sueño hecho realidad y además yo iba con una bendición, que mi esposo conocía de eso. Y entonces nos complementábamos muchísimo porque yo venía de una compañía muy grande que había aprendido muchísimo en todo el tema de gestión humana, de todo el tema de entrenamiento, todo el tema de seguimiento, todo el tema de indicadores, todo el tema en su momento y que todavía está lo que llamamos salud ocupacional, que era todo lo que tenía que ver con el bienestar del empleado, finanzas, aunque yo no estaba directamente en el área de finanzas, pero había estudiado finanzas. Entonces, bueno, perfecto. Y mi esposo negocios y marketing, entonces hacíamos un super equipo. Y wow, ya podía estar con Isabela, como digo yo, lidiando con su rebeldía, porque también quiero hacer un paréntesis, cuando yo iba a este centro educativo, la principal me decía, Adri, tienes que ponerle cuidado más a Isa. Isa es una niña caprichosa. Me decía, es súper caprichosa, es lo que ella diga y es muy difícil, me decía. Y yo le decía, es que es una niña, pues que también pensaba por dentro, pues que quieren como que una niña santa, que no tengan que trabajar, o sea, que no tengan que hacer nada, no, pues esta está ahí, que también las ponga a pensar. Hoy digo que las estaba estirando porque no conocía ese concepto hasta hoy en Estados Unidos, que lo aprendí a través de un centro educativo que más adelante les cuento de formación. Entonces yo dije, wow, dije, no, ok, yo sigo. Entonces empezamos la compañía un 3 de diciembre, si no estoy mal. Empezamos a construir la compañía, que era buscar el local, buscar los vendedores, el equipo de ventas, buscar la persona de facturación, buscar los drivers o de los de transporte, empezar a conformar la compañía. Y fue muy alegre, pero muy miedoso, porque nuestros recursos estaban en ese negocio. O sea, ya, por primera vez en mi vida, a la edad de 30, y yo creo que tendría unos 33 años, primera vez en mi vida que yo estaba en casa sin recibir ingreso de ningún lado. Lo único que teníamos era nuestros ahorros y obviamente nuestro apartamento, ¿no? Nuestro apartamento que logramos pagar tanto con el plan de retiro que me dieron y el plan de mi esposo también de retiro, porque fueron ambas compañías muy generosas, especialmente la compañía de mi esposo, que le dio un reconocimiento muy especial por tantos años de trabajo y lo que le había aportado. Siempre lo he contado con mucho orgullo y con mucho agradecimiento. Entonces, pero ya no teníamos pues otro ingreso, sino lo que dábamos de ahorro, y esta es una compañía que montar una empresa chiquita o grande, no importa tú, pero te genera una inversión. Siempre va a generar una inversión. Y si tú la tienes, tú creas una compañía de acuerdo a tu capital, ¿no? Entre más capital tengas, pues más cosas grandes vas a hacer, pero entre más pequeño, pues más pequeño va a ser, pero tienes que sacar de todas maneras. Entonces,
Bueno, montamos la compañía, los dos con mucha expectativa, con mucho susto. Yo recuerdo que estábamos muy nerviosos porque eso se acaba de gasto y gasto, que el software, que en ese momento los teléfonos, que luego los escritorios, o sea, hasta la luz, hasta el teléfono, todo era alto, y más la bodega en ese momento, que recuerdo que nosotros arrancamos en una casa, en un sector muy bonito de Medellín, que es Envigado, una casa que era un primer piso. Ahí fue donde nosotros empezamos, porque inicialmente era así, no era una bodega, la bodega fue después. Era una casa habitable, pero teníamos que buscar un sitio donde nosotros pudiéramos cargar y no molestar a los vecinos, porque no eran zonas comerciales, eran zonas residenciales. Entonces teníamos que estratégicamente casi que buscar casa que sea en una esquina, que no sea visible, que sea como escondidita. Y bueno, nos dio la vida perfecto para tener ese espacio. Obviamente era pequeño, era una sala que era donde estaba toda la fuerza de ventas. Ahí era la reunión de ventas. Un espacio pequeño que era un escritorio y un computador, que era la persona encargada de facturación, que era la que facturaba los pedidos y tenía el software que la compañía en ese momento tenía, porque el vendedor hacía su toma de pedidos. Y las otras dos alcobas, una alcoba era la oficina de Juan, que era pues el manager, o en esa época era el comercial, el gerente comercial y el dueño, el owner. Y la segunda habitación era la mía, que era la parte de recursos humanos, y un patiecito que era pues ahí como donde nos reuníamos. Nosotros construimos esa compañía los dos, pero fue muy bonito lo que aprendimos. Era la primera vez que éramos socios de negocios. Y la compañía fuimos socios los dos, cada uno, él con el 51% y yo con el 50%. Porque en ese estudio entendimos que para tomar decisiones no podía ser 50-50, porque al final estábamos empatados. Si él decía sí y yo decía no, no había nada que hacer. Nos quedamos ahí en el sí y en el no. Pero cuando uno tuviera un mayor, tenía más poder de decisión en cualquier, valga la redundancia, en cualquier decisión que tomáramos. Entonces mi esposo, obviamente, pues él era el de la iniciativa, el que tenía el conocimiento de distribución. Entonces mi esposo toma el 51%. Quiero aclarar algo que la gente me ha preguntado. Me dice, Adri, ¿y cómo ustedes han trabajado juntos? ¿Han tenido negocios juntos? Que es que no es fácil trabajar con la pareja. O sea, eso es muy difícil. ¿No? ¿Cómo hace o sea, peleo con él, como decimos, peleo con él en la casa y luego en la empresa soy, bueno, ¿qué decisiones tomas? O sea, y la respuesta que yo les doy es, eso es un proceso, pero hay algo que quiero contar y aclarar. Es que Juan y yo toda la vida no desde niños, obviamente que no, desde la universidad fuimos socios. ¿Por qué? Porque nosotros primero fuimos los mejores amigos. Él y yo fuimos los mejores amigos en la universidad. Nosotros, la gente me decía, y ustedes siempre se gustaron, nosotros nunca nos gustamos, porque ni yo era su perfil, digámoslo, la mujer ideal, ni tampoco físicamente. Estamos hablando de físico, no de como persona, porque como persona es un excelente ser humano, como lo soy yo. Pero digamos que todo empieza, ¿no? Uno siempre le dicen, ¿cuál es tu mujer ideal? Y uno nunca, o no, ahora ha cambiado un poco, pero uno siempre decía que sea blanco, que sea alto, que no tenga gafas, que, por ejemplo, o que sea mona de ojos azules, y yo pues ni lo uno ni lo otro, y él tampoco. Entonces nunca fue un amor a primera vista. Nosotros nunca fue un amor a primera vista. Siempre nos conocimos en la universidad, hicimos feeling como compañeros. Además, él siempre ha sido un hombre de servir. Esa definición la entiendo ahora. Él siempre fue un hombre de servir, porque cuando nosotros éramos amigos de la universidad, él siempre estuvo muy pendiente de mí. Por ejemplo, él tenía carro, tenía moto y tenía carro. Yo no. Entonces a mí siempre era lejos llegar a la universidad, me tocaba coger como 3 buses, y como yo trabajaba y estudiaba, mis clases eran a las 6 de la mañana y mis clases eran a las 6 de la tarde. Entonces yo muchas veces me acostaba a las 3 de la mañana de estudiar para tenerme que levantar a las 6. O otras veces tenía que, en mis horas de almuerzo, hacer los trabajos
y estudiar, porque no era como ahora que, por ejemplo, estaba Google en avanzada. Pues allí había, en esa época, no recuerdo, yo creo que ni Google estaba, no sé si era YouTube o Yahoo, yo no me acuerdo muy bien, pero no era como ahora que eso es una herramienta que uno consulta todo. Entonces era mucho de libros, mucho de reunirnos con los compañeros. A mí me funcionó mucho que trae una compañía de telecomunicaciones de celulares que fue vanguardista, porque fueron los primeros celulares que trajo, que eran los Rotacán, que eran esos que se abrían y cerraban. Ya no eran los que hablábamos en su época, que eran los paneludos, sino que ya estos eran más tecnología, como era el BlueBerry, ya eran otra cosa, otro momento. Es más, yo entrenaba para estar en esa compañía a la gente en eso, para que cuando contestaran el call center dieran asesoría de planes y dieran asesoría de las nuevas tecnologías a nivel de teléfonos. Que eso eran unas cosas espectaculares, los Sony, o sea, eran unas cosas de vanguardia. O sea, yo lo recuerdo y los tuve además porque me los daba la compañía. Entonces, siempre él me apoyó mucho, siempre me decía, Adri, te recojo, yo voy para la universidad, yo tenía que coger un bus en el centro, entonces me decía, yo voy a estar en el centro, si quieres yo la recojo. Muchas veces yo tenía que llegar en bus hasta cierto punto y él me decía, si quieres yo paso por la 80 y te recojo, yo paso ahí en el carro. O muchas veces tenía clase los sábados y clase casi siempre todos los días a las 6 de la mañana y me costaba muchísimo levantarme. Entonces él me ayudaba mucho y me decía, Adri, te recojo en tal parte, coge el bus y yo te recojo, y eso era una súper ayuda para mí. Y lo mismo cuando salía de la universidad, él me llevaba a una estación del metro de mi país, de Medellín, al metro para que yo llegara a trabajar, que trabajaba en el centro de Medellín. Entonces yo siempre entendí que él siempre fue una persona de servir y sigue siendo eso. Es increíble cómo cuando hablo de esta historia conecto con ese pasado y mi presente y sigue siendo esa misma persona. Y sobre todo conmigo, siempre ha sido muy especial. Y bueno, y se lo agradezco un montón, porque, y se lo he dicho muchas veces, le digo, tantos ahorros de, como decimos en mi país, de pasajes, de pagar bus, me ahorraste. O sea, wow, yo decía, ¿cuántas veces estuve en la universidad y estaba en la cafetería y muchas veces sí, claro, como era estudiante, que nos puede pasar a muchos, y yo decía, bueno, o compro esto en la cafetería o le saco fotocopias. Y como yo siempre he sido bastante estudiosa y amo aprender, pues para mí la prioridad eran las fotocopias. Y lo hemos hablado durante mucho tiempo mi esposo y yo, porque yo nunca le contaba a él eso. Yo nunca estuve en posición de víctima, hay que pesar de mí porque yo tengo que tener esas obligaciones, entonces tengo que pagar esto, yo no puedo comer. Yo nunca, mi esposo dice, tú nunca dijiste eso. Tú lo vienes a contar es ahora, cuando lo tengo que compartir. Lo comparto con mi hija, así, cosas de conversaciones en casa. Pero yo nunca, durante mi amistad y mi noviazgo, yo nunca hablé con él de ese tema. Entonces, él me decía, ¿quieres? Yo le dije, no, voy a sacar una copia, no. Entonces, él siempre era muy amplio y me decía, no, ven, yo te invito. Y entonces comíamos un pan con un café en la universidad. Ven, y siempre estudiábamos juntos, nos apoyábamos mucho. Era muy curioso porque yo siempre fui como más estudiosa. Y Juan trabajaba mucho, entonces él siempre ha sido un hombre que ha amado lo que hace, especialmente la parte comercial. Ese hombre ama lo que hace. Creo que Juan es de los pocos seres humanos en la vida que está en lo que le gusta. Y él está en lo que le gusta. Él vibra con eso. Entonces, siempre estudiamos juntos. Siempre fue un hombre muy de mi casa. Él siempre iba a estudiar a mi casa. Mi mamá conocí a mi hermano muy pequeño. Yo lo dije en el episodio anterior, era como un hermano. Juan era como... mi hermano era como el hermanito menor de él, que no tuvo, porque tiene una hermana. Entonces, siempre era como ese hermanito menor y de chiquito. Entonces, Juan vivió muchas experiencias de vida y nos apoyó muchísimo como familia, siendo mi amigo. Entonces, estudiamos juntos, entonces aprendimos a estudiar juntos. Yo aprendí a conocerlo, él cómo estudiaba, cómo yo estudiaba. A veces no coincidíamos en nuestros estilos, porque éramos muy, muy, muy diferentes. Y lo acompañé muchas veces en sus trabajos. Él me decía, Adri,
tengo que hacer ruta en tal pueblo, voy con el equipo de eventos, ¿me acompañas? Ay, pues sí, como yo no era, pues ni tenía novio, ni llena de amigos tampoco, siempre he sido muy de mi casa. Entonces lo acompañaba. Entonces yo también aprendía lo que él hacía en las tiendas, en los pueblos, en las tomas que hacían, y era muy interesante y conectaba también con sus compañeros de trabajo, pero nunca hubo sentimientos y siempre hubo un respeto. Nosotros nos respetábamos muchísimo. Es más, nosotros íbamos a fiestas de la universidad y Juan siempre ha sido muy buen bailarín. Entonces Juan, él siempre, bueno, él contará la historia más adelante y me hace reír porque tiene mucho sentido. Entonces, claro, él bailaba súper bien y a mí me gustaba también bailar como buena colombiana. Entonces éramos súper parceros hasta para bailar. Y teníamos algo, y era que la amistad que teníamos nos permitía ser cada uno. Entonces no es como algunas relaciones que comienzan no siendo yo porque el que dirá, o acomodándome al otro porque pues yo quiero que se sienta bien. Y olvidamos esa esencia, olvidamos que cada uno es cada uno. Y que en ese cada uno no tiene que entender si la persona, tanto amigos, pareja, es para uno o no. Uno construye y uno también puede cambiar. Sí, claro, es una decisión, pero tú no puedes modificarte a lo que el otro quiere porque te la pasas viviendo para el otro y no para uno. Entonces, eso nos enriquecía mucho porque nosotros éramos, o sea, nos hemos reído, todavía seguimos riéndonos por bobadas. A veces bailábamos, hablábamos cosas de doble sentido. Mientras cuando Juan estaba con su novia, que yo la conocí, Juan era otra persona. Totalmente, él era otro. Pero yo respetaba, pues, que ahí está la novia, que hacemos, pues. Y yo le decía, no, pero usted sí es muy... Yo le decía, no, mijito, pero usted es otro, usted no para el amigo que yo conozco. Y él se reía, pero yo ya después uno va entendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros aprendimos mucho a conocernos y a saber cómo éramos, por ejemplo, cuál era mi carácter también. Siempre fui y he sido muy cumplidora de mi tarea, muy supremamente responsable. A mí me decían que era para mañana y yo para mañana lo tenía. Nunca me gustan las cosas mediocres, nunca, ni las cosas a medias. O sea, no me gusta, yo hago una cosa bien o no la hago. Y siempre con el tiempo que tenía daba lo mejor y me tocaba estudiar mucho porque tampoco era pues la nurse, la que aprendía con el olor. No, yo tenía que estudiar mucho, bastante. En cambio Juan era más tranquilo, pero nos complementábamos. Cuando nosotros teníamos trabajos, por ejemplo, de marketing y eso, teníamos otro compañero que es un gran amigo, que lo queremos mucho, y él era el duro para finanzas. Juan era el duro para marketing, todo el tema que veía con estrategia de mercadeo, de decisión. Entonces llamábamos a Juan, entonces Juan se acostaba a dormir, entonces el otro le tiraba los números, eso era muy curioso. Entonces el otro hacía finanzas, él se levantaba a hacer los análisis de marketing y yo hacía los análisis, por ejemplo, estadística, economía, que me gustaba, o de recursos humanos. Yo vibraba con eso, entonces aprendimos a entender cada uno que nos gustaba y a respetarnos con eso. Y teníamos diferencias como todo, pues, o sea, no era pues la paz total. Teníamos ese compañero que era el mediador y era un personaje, nuestro amigo Wilmer, que lo quiero mucho. Que lo quiero mucho. Y nos hacía reír, porque decía, yo no sé yo cómo estudiar con estos dos, porque éramos el día y la noche. Y creo que seguimos siendo el día y la noche todavía. Y eso es lo que nos ha enriquecido. Entonces, claro, que éramos amigos. Y bueno, y después de como 2 o 3 años de estar estudiando juntos, que cada uno veíamos materias en conjunto, en común, pero pues no estudiamos lo mismo. Él estudiaba marketing y yo estudiaba finanzas, pero teníamos algunas materias en común, que fue cuando nosotros realmente nos conocimos. Y la gente dice, bueno, Adri, ¿entonces cuándo enamoras? Esa es muy buena pregunta. ¿Cuándo nos enamoramos? La verdad, yo creo que siempre estuvimos enamorados, aunque va a decir que no, ¿no? Él va a decir que no, pero es que éramos almas gemelas. Realmente Juan y yo siempre fuimos almas gemelas, o sea, nos entendíamos muy bien en todo. Éramos tan amigos que muchas veces Juan me llamaba y me decía, Adri, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues estoy aquí en mi casa con mi mamá y mi hermano. Y me decía, ¿será que vamos para que estudiemos un rato y yo ya me voy para donde mi novia? Y yo, claro, venga. Y él siempre iba a mi casa
estudiábamos, él comía en mi casa, hablaba con mi mamá, con mi hermano, o sea, y luego él se iba de su novia y ya, pero nosotros nunca como que ni celos, y yo tenía también como mi novio, pero siempre nos buscábamos para compartir, que siempre nos sentíamos bien, siempre era un gusto estar juntos. Y nosotros nos veíamos todos los días en la universidad, y compartíamos espacios de universidad, tanto educativos como no, pero nunca pasó nada. Pero llegó un momento en que estábamos en un viaje de esos que yo lo acompañaba, que era, es más, íbamos y volvíamos. Eso no era pues que uno se quedaba, no, mi mamá no me iba a dejar que yo me quedara con ningún novio fuera de la casa. No, eso no. Eso era, mi mamá eso nunca le iba a permitir. Entonces no era como ir y volver, y siempre estábamos rodeados de gente. Y creo que en uno de esos viajes fue ahí donde como que él empezó a sentir y yo a sentir cosas distintas. Y lo conversamos obviamente después. Él ya no me estaba viendo como esa amiga, y yo no lo estaba viendo él como mi amigo Juan, sino que yo ya lo estaba viendo, era como un hombre realmente. Y bueno, y él también. Nos dimos el primer beso. Wow, esa sensación es... Cuando él es tu amigo, wow, eso es diferente. Tú no sabes si emocionarte o si tener sentimientos de culpa. O sea, tú no sabes. Porque yo decía, no, ¿cómo yo me enredé acá? ¿Cómo voy a perder mi amigo? Wow, si él es mi amigo, yo como es mi mejor amigo. Realmente, él era mi mejor amigo y él es mi mejor amigo. Y era igual. A veces manejar eso entre el amor, entre la razón, o lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido, no es tan fácil. Eso no es como que eso no lo maneja uno, y creo que muchos de los que están acá han vivido mi historia y creo que me entienden perfectamente, porque eso como que en qué momentos esto se enredó. Lo intentamos, quiero contarles que lo intentamos, y puedo decir que él ha sido mi primer amor. O sea, yo creo que yo nunca me había enamorado de alguien como me enamoré de él. O sea, porque lo que me ha enamorado y me sigue enamorando aún a los 25 años de casado es que he sido yo. Yo no he tenido que esconder quién soy yo. Yo conocí a mi esposo, a ese amigo, sabiendo si era, por ejemplo, un mujeriego, a si era un mujeriego, por ejemplo. Bueno, no lo fue, pero no deja de tener sus detalles, ¿no? En el noviazgo, quiero aclarar. Si le gustaba tomar, bailar, fumar, no sé qué, pues yo ya lo conocía como era él. Y él me conocía. Si a mí me hubiera gustado fumar, no sé, tener bastantes novios o tener algunas dificultades emocionales, pues él ya los conocía, porque nunca nos escondimos nada. Como éramos amigos, usted entre amigos es como es. Y bueno, y empezamos, lo intentamos, y fue el primer beso, wow. Yo creo que era la primera vez en mi vida que yo sinceramente sentí como mariposas en el estómago, porque yo decía que yo nunca me iba a enamorar. O sea, yo no me voy a enamorar, yo me voy a demorar mucho para enamorarme. Yo tenía unos 21 años, 22 años, estaba muy joven cuando eso pasó, porque eso pasó en la universidad. Yo me casé con Juan a los 25 años cumplidos. Entonces yo estoy más o menos a 20, 21 años cuando esto sucedió. Y me enamoré. Y mi esposo tenía novia. Esta es una parte de mi historia. Así que en el próximo capítulo les voy a traer a mi gran amigo, a mi gran pareja, a mi parcero de vida, a ese gran amor. Nos vemos.